Miren, pero Putin dijo ayer que mientras él sea presidente de Rusia, allá no hay matrimonio gay. Que él no autoriza un matrimonio gay. Dice, aquí pueden hacer lo que ustedes quieran, ir al Congreso, aprobar, pero mientras yo sea presidente aquí no se da un matrimonio gay. Bien. Lo dijo con una firmeza. El presidente ruso, que no es fácil. ¿Eh? Buenos días, vamos a presentar a nuestro invitado. Buenos días, doctor. Pues agradecido de que esté con nosotros. Ha estado en todas las vidas, las épocas del Diario de Cuatro. El doctor José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de ARS. Esa es la que tiene que ver con la prestación de servicios de salud. Buenos días, doctor, hubo reforma. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, hubo reforma. Avanzamos algo. Claro. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es su consideración en torno a este paso en procura de la reforma? Y actualización de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sí. Sin lugar a dudas, tal como tú lo has afirmado, vamos hacia adelante. Ha habido reformas y reformas positivas para la sociedad. La ley 13-20 que acaba de promulgar el señor presidente de la República es una modificación sustancial de la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. No es completa porque faltan otras modificaciones y actualizaciones, pero esa misma ley establece de manera taxativa en su artículo 29 que en el mes de septiembre de este año debe el Congreso abocarse a una revisión integral de la ley 8701. De todo el sistema. La ley lo dice, y eso deberá ser cumplido. Pero abundando sobre los aspectos que tocó esta ley, son varios. En primer lugar, se eliminaron unas deudas que tenían las pymes, MIPYMES, los ayuntamientos y juntas municipales con la Tesorería de la Seguridad Social, que ascendía a más de 500,000 millones de pesos. Pero de ese total tan grosero, el 90% era moras e intereses. Y prácticamente eso se volvió impagable. Y al volverse impagable, habían 150,000 dominicanos, trabajadores que no estaban en la seguridad social. O sea, no tenían seguro de salud, ni tenían seguro de pensiones, ni tenían seguro de accidente de tránsito, ni tenían riesgos laborales, lo cual es una injusticia porque son tan dominicanos como nosotros. Al eliminar esos recargos y mora, hay que pagar a la Tesorería de la Seguridad Social el principal, o sea, el capital adeudado, y hacer negociaciones para que esos 150,000 dominicanos entren a la Seguridad Social. Pero no solamente ellos, también van a entrar sus dependientes, que asumiendo que tenga cada uno un dependiente, estamos hablando de 300,000 dominicanos que van a estar en la Seguridad Social y que tienen el derecho de estar. Y se va a normalizar todo esto, eso en primer orden. En segundo orden, la Tesorería de la Seguridad Social y la DIDA, o sea, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, pasan a tener personería jurídica y un presupuesto propio para que tengan los recursos necesarios para darle seguimiento a los temas, por ejemplo, la DIDA de educación, de formación. Caso de la DIDA, montar oficinas regionales, claro, montar estructuras de asistencia directa. Claro, y que pueda también orientar, educar a los dominicanos de sus derechos y de sus deberes, que se pueda empoderar las personas con campañas de información, campañas en los medios de comunicación. Sí, así es. Y la tesorería, por su parte, que va a eliminar la ilusión que tú ganas 10 y te reporta por 5, y la evasión, que siendo tú contributivo no reportan la tesorería. Porque le da capacidad de persecución legal. Claro, legal, y con personería jurídica puede perseguirte legalmente y llevarte a los tribunales. Así es. Y además, las sanciones se disminuyeron a unos niveles que se puedan pagar. No es que no hay sanciones, porque el que no paga, aquí le llamamos tramposo, y tiene que sufrir alguna penalidad. Y de hecho está contemplado en la nueva ley, pero en montos que son razonables. De tal forma que eso es un avance importante y gigantesco en la seguridad social. Por otra parte, las comisiones de las AFP, que tanto se criticaban, también fueron modificadas, porque se eliminó la comisión complementaria, que era un porcentaje que se ganaba las AFP cuando lograban un
rendimiento por encima del promedio del mercado financiero, un 25 o 30% de eso era una comisión adicional. Un incentivo para que obtuviera mayores beneficios. Y de verdad, todos tenemos una cuenta de capitalización individual y uno puede ver en los estados que nos mandan mensualmente que el rendimiento que ellos consiguen son más que lo que uno puede conseguir en el mercado. Ahora, eso se eliminó, esa comisión complementaria, y se va a hacer solamente en base a una comisión básica que empieza en 1.20 y se va a ir disminuyendo un 5% anual hasta llegar a 0.75. Eso significa, según el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un ahorro para los afiliados y una disminución de las ganancias de las AFP de 53.000 millones de pesos en esos 10 años. Mire, usted, como nosotros habíamos estado apostando desde hace un buen tiempo a la necesidad que tenemos de que muchos trabajadores, miles de trabajadores que están fuera de la seguridad social, encontraran el espacio para colocarse y que sus empleadores tuvieran también la vocación, la facilidad para incorporarse al sistema, sin mayores temores de quiebra, de situaciones. También en ese aspecto, en lo que tiene que ver con la informalidad, hay un elemento que favorece que muchos actores de la economía que están en el mercado informal pasen a la formalidad y en consecuencia puedan tener acceso a facilidades como la que da precisamente el sistema en el área de la salud, como el de las pensiones. Quisiéramos, en el área particular de las ARS, cómo pondera ese elemento. Es un elemento, Mozart, muy, muy relevante, porque se está incentivando. Por ejemplo, una persona que tiene un taller en Villajuana, que son muy comunes, tiene dos muchachos que trajo del campo, y cuidado si 5. Sí. ¿Y qué resulta? Con estos problemas de estas deudas que habían, él prácticamente se salió de la seguridad social. Sí. Ahora, con esta nueva ley, él puede de nuevo volver a la seguridad social. O quien no había entrado. Claro, tiene un incentivo para hacerlo. Pero además, él, los empleados y los familiares de los empleados, pero fíjate, pueden entrar a esos beneficios. Sí, todo el núcleo familiar, los trabajadores. Es sorprendente. Pero fíjate lo que sucede. Porque eso es parte de la función de la DIDA, que tiene que cumplir, que yo creo que ha hecho un esfuerzo, pero que le falta mucho por hacer. Díganos de eso. Sí, por ejemplo, ese dueño de taller dice, caramba, yo, si no me normalizo, si no me formalizo, no voy a pagar seguridad social. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Ese trabajador que él trajo del campo, un muchacho del barrio que es mecánico, Dios no lo quiera, tiene un accidente y se fractura una mano o hay que amputarle una mano. Él tiene que hacerle frente a eso. Y costear eso implica que el taller se fue a pique, de tal manera que es una protección, no solamente para los trabajadores, sino también para el dueño del pequeño negocio, que tiene la seguridad que si pasa cualquier situación como esa, está cubierta por la seguridad social. Hace falta una campañita en esa dirección. Claro, y eso campaña es sumamente barato. Si tiene un accidente el trabajador de su casa al taller, un accidente, lo cubre la seguridad social. Sí, riesgo laboral, porque es un accidente de trayecto. Laboral. Y eso es muy importante y es un incentivo para que los negocios pequeños se formalicen. Y eso es una protección social a los trabajadores y a sus familiares. Así es. Y además, el sistema no está en crisis. Sistema no está en crisis. El sistema dominicano de seguridad social, en lo que respecta a la salud, tiene 8.050.000 dominicanos incluidos, 4.310.000 en el régimen contributivo y 3.750.000 en el subsidiado. Óyeme, son pasos gigantescos si tú lo comparas con un 7% solamente del trabajador titular que estaba en el Instituto Dominicano de Seguro Social desaparecido, afortunadamente en la ley anterior, que promulgó también el Poder Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo con Pero mire, aún así he visto con cierto asombro que todavía persisten en algunas áreas, incluso economistas, fundaciones como un joven de la Fundación Juan Bosch, parece que es. Matías Bosch. Sí, que insisten en que el plan debe ir, en que el proyecto debe involucrar la salida de las ARS y la salida de las AFP para que realmente el Estado afronte para que el Estado sea el que afronte los servicios en todas de salud sus partes y de pensiones. Exacto, y universalice real y efectivamente el asunto y que tengamos pensiones, por ejemplo,
para la vejez, que no hay una pensión en el país. O sea, no están conformes. Dicen que hay que barrer con esas dos instancias privadas. A mí me gustó mucho el comentario de Orión Mejía cuando hablaba de los avances de la democracia, cuando hablaba de algunas voces agoreras. Yo creo que el señor que ustedes mencionaron es una de las voces agoreras que cree en un sistema comunista. ¿Cómo? Que cree en un sistema comunista, de eso que tú conociste, de los tigres asiáticos que tú mencionabas. Pero afortunadamente nuestro país vive en una democracia, un Estado de Derecho y democrático, donde todos los actores pueden funcionar con reglas del juego claras, pero todo el mundo se puede desarrollar. Y los avances están ahí. Eso que hemos mencionado de la seguridad social. Eso es innegable. Algo, mira, después de la Constitución, yo lo he dicho 1000 veces y lo voy a reiterar otras 10,000, que es la ley más revolucionaria, más importante. Queda mucho por hacer. Por ejemplo, el 60% de los gastos del servicio médico hay que sacarlo del bolsillo. Sí. No es el 60, es el 45, que es mucho. Ya bajó Pero ya esas son de las 45. cosas esos son de los retos que tenemos. Pero ¿por qué existen esos retos? ¿Por qué está esa falencia de que tú tienes que pagar un porcentaje importante del costo de salud? Porque no se ha cumplido en su generalidad la ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y que establece que la salud debe prestarse por niveles de atención y que es necesario la implementación de la estrategia de atención primaria, y con eso, ese gasto de bolsillo se iría prácticamente a cero, porque quizás se cobre solamente 100 pesos para evitar que las personas se vayan a pasar el día tomando aire acondicionado en el centro de atención primaria. Pero eso es una de las cosas que están pendientes, y que el próximo gobierno tiene que abocarse a cumplir con una normativa legal que está ahí. Pero es lógico que haya insatisfacciones, pero muy pocas. Nosotros tenemos las encuestas, la encuesta aquí que prepara Rafael Acevedo, que es una persona honesta y seria que todos conocemos. El 90.7% de los afiliados de una ARS que pertenece a DARS dice que está conforme con los servicios que recibe. El 90.7%, eso es algo que en el mundo entero es un porcentaje altísimo. Pero además, nosotros somos un ejemplo en la eficiencia como se maneja la seguridad social, en la recaudación y la dispersión de los recursos de manera centralizada. Vamos a dejarlo ahí para retomarlo, porque tenemos que ir a unos comerciales. Debemos pasar a unos comerciales y volvamos. Bueno, estamos conversando con el doctor José Manuel Vargas, que es el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de ARS. José Manuel, precisamente este conversatorio coincide con la puesta en circulación en el país de un informe de la OIT acerca de los resultados que hasta ahora ha tenido una evaluación que involucra desde 1981 hasta el 2016. Ellos lo actualizan al 18. Los resultados que han tenido los 30 países que decidieron privatizar su sistema de pensiones. Lo tenían de reparto, o sea, el Estado responsable captaba, Interpuente pensionaba. De esos 30 países que pasaron a privatizar, siguiendo el modelo chileno, con su variante en cada sitio, 18 han vuelto otra vez al sistema de reparto porque consideraron fracasado el experimento. El informe dice, en efecto, considerando que el 60% de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado. Eso dice la OIT. Este estudio se refiere únicamente al sistema de pensiones. Es muy difícil que una conclusión así se pueda extraer de la privatización o esa solución que se le ha encontrado para la prestación de servicios de salud. Porque lo primero es que en ningún estado ha privatizado plenamente los servicios de salud, que yo sepa, plenamente, digo, en las sociedades democráticas. Claro.
Y lo segundo es que hasta el momento donde se ha privatizado, las quejas no llegan a ese grado de gravedad. Sí. ¿Sí? Mira, Pedro, ese es un informe que nosotros respetamos, pero que no necesariamente compartimos. Yo particularmente me siento satisfecho con el rendimiento de mi cuenta de capitalización individual. Yo creo que es necesario que se garantice un mayor porcentaje de la pensión cuando la persona se retire. Pero para eso hay que tomar medidas. Como por ejemplo, la expectativa de vida de los dominicanos hace 60 años era 56 años y hoy son 62, el promedio. De tal forma que la longevidad en que nosotros disfrutamos es una realidad. Y por tal razón, las bases que se hicieron de cálculos actuariales hay que variarlas. Que en vez de tú retirarte a los 60 años, sea por ejemplo a los 65. Que en vez de tú aportar un 9%, tú y tu empleador, que se aporte un 13 o un 14%. En la mayoría de estos países, en la mayoría está privatizado, Sí. y el sistema fracasó, como dice. Sí, pero era totalmente el trabajador que aportaba la capital y el Aquí- empleador no Aquí ponía. aporta en nuestro país, afortunadamente, El 70%. a diferencia de Chile, que aporta solamente el trabajador, aquí aporta el empleador el 70% del trabajador. No, el y ahora 30%. que me acabo de enterar que yo puedo aportar adicionalmente tienes- a mi Sí, a tu cuenta de a capitalización mi cuenta de individual. capital, Como si porque me fuera paga más. mejor interés. Entonces, yo prefiero, Paga ¿Eh? más yo paga prefiero, más que los bancos. Más que caballo, los yo bancos prefiero comerciales. que mis chelitos lo maneje yo, lo maneje el sector privado y no el Estado, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas que no Tiene son sus tan buenas. riesgos. Por eso existen los acuerdos públicos-privados. Exacto. Por eso hoy en día La está de alianza boga público-privada. la alianza público-privada. Tan Mira, importante. el presidente del Consejo de Directores nuestro, el doctor Andrés Mejía, que es presidente también de ALAMI, de la Asociación Latinoamericana de Empresas de Medicina Privada, estuvo recientemente una reunión con el presidente, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, precisamente hablando de la importancia del sector privado en la salud y que puede contribuir con la OEA, que aglutina a todos estos países latinoamericanos que también son gremios de ALAMI. Y fue una reunión muy positiva donde se están cambiando los paradigmas, donde el sector privado, el ALAMI, para que usted tenga una idea, maneja 100 millones de afiliados en América Latina y tiene países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Sí, pero aquí estamos hablando de la seguridad social para la prestación de servicios. En salud. Está bien, pero estamos hablando de No, eso no, es que seguridad me social. parece, pero no, porque yo estoy en su línea. A mí me parece que el caso dominicano no es enteramente comparable con esto. No, Para no. nada. Lo primero es que cuando aquí No, se no. monta el sistema no teníamos nada. Claro. Eso es lo primero. No teníamos ni estatal ni privado. No, nada. El privado que había estaba limitado a una pequeña parte de la población que lo quería Algunas y lo podía empresas. pagar. Y Y, le- algunas empresas. Y le Bien. adicionamos. Lo segundo es y que le no teníamos adicionamos la ahorro. vida. Y le Ahora adicionamos tenemos la vida. Ahora tenemos que no lo 16, tienen tampoco 14 ellos. mil millones de dólares. Eso es un dinero. ahorrado. Eso es un dinero. Esa es la caja chica del pueblo dominicano. Esa es la señor. caja chica del pueblo. Sí, Entonces, señor. estamos hablando de otra cosa. No es comparar, pero Sí. me parece eso sí, antes de pasar porque la verdad que no es ese el campo que queremos. Pero No, sí bueno, parece interesante que la OIT le ofrece a todos los Estados miembros, Asesoría. la República Dominicana es fundadora de la OIT, asesoría para Sí. casos como este. Claro. Bien, pero la experiencia nuestra en la prestación de salud es otra. Totalmente diferente. Yo le comentaba que el 90.7% de los afiliados que son consultados dicen que están conformes con los servicios que reciben. Pero les decía, antes de la pausa, que nosotros tenemos un sistema que es un lujo en el mundo, un ejemplo a imitar. La transparencia como se maneja y la eficiencia con que se manejan los recursos de la seguridad social, tanto en el recaudo como en la dispersión. ¿Verdad? Producto de una alianza público-privada de la Tesorería de la Seguridad Social y el Consejo Nacional de Seguridad Social con la empresa Muy bien procesadora de la base de dirigido datos. ambos estamentos. Eso es algo que Sí. es un ejemplo que debe real y efectivamente imitarse en otros países, porque ha dado unos resultados fuera de serie. Sí, pero Explique que sí. allá la tesorería la ejercen instituciones privadas. Sí. La tesorería de pensiones, la que capta, la dirigen esencialmente instituciones Sí. privadas. Pero aquí, Aunque aquí le está dirigiendo un empresario privado
inescrupulosos. No. Aquí es una asociación público-privada, pero la tesorería esencialmente tiene más. No tuvimos aquí don Henry Sadalá. Sí, una persona eficiente. muy eficiente y muy transparente. Esa transparencia es algo que es ejemplo en el mundo, porque hay una centralización. Hay otros países que hay 4 y 5 instituciones que tienen que ver con la seguridad social, y eso crea problemas, esa dispersión de los recursos. Muchas veces hay inconvenientes. Hablemos ahora de cápita y hablemos de cobertura, que son dos elementos que siempre han estado en discusión. La gente quiere más cobertura, quiere que ese catálogo se amplíe. Pedro decía ahora que no cogen el seguro por aquí, que no lo cogen allí, y por otro lado está el componente de la cápita. Háblenos de eso a propósito de la reforma. Sí, yo creo que el sistema está fortalecido. Hablábamos de la cantidad de afiliados que tiene, pero también se revisa cada cierto tiempo ese catálogo de prestaciones. Sí. Y no solo se revisa para revisarlo, sino que se incluyen nuevas coberturas acorde con las necesidades más sentidas. Deberían ser más. Por eso debería ser más. Lo que pasa, Pedro, que hoy tú pagas en el Seguro Familiar de Salud, el plan de servicio de salud, $20 mensuales. En cualquier país del mundo eso lleva a $80 o $100. Aquí con $20, una ARS tiene que hacer un uso costo eficiente de esos recursos limitados para atender necesidades de salud ilimitadas de los seres humanos. Consultas ambulatorias, que por cierto ahora se aumentó, $200 recientemente se le aumentó a los médicos. Internamientos, que por cierto se le aumentó a las clínicas $300 en las habitaciones. Se incluyeron 38 nuevos procedimientos, pero también hay que considerar los estudios diagnósticos, los estudios de laboratorio, todos esos servicios médicos, los medicamentos, tiene que ofrecerlo la ARS a través de sus prestadores de servicios de salud. Hay que volverse un mago para administrar eficientemente esos recursos y que alcancen para cubrir las necesidades más sentidas de la población. Y eso se hace, y eso cada día hay que mejorarlo. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que ese catálogo debe ampliarse, acorde con esas necesidades, y que debe revisarse cada cierto tiempo. Pero la salud de un ser humano, dicen los médicos, no tiene precio, pero tiene un costo. Y alguien tiene que pagarlo. Y por tal razón hay que buscar los recursos necesarios para hacerle frente a esa necesidad. Y como ustedes entenderán, no somos un país rico, no somos un país desarrollado. Hay ciertas limitaciones, pero yo creo que vamos por buen camino y vamos avanzando. Y hay que lograr la universalidad en el aseguramiento. Es una de las cosas pendientes, igual que la parte de la educación, para que los dominicanos se empoderen de sus derechos y sus deberes. ¿A qué nivel se encuentra la aplicación de los centros de asistencia primaria? Eso es lo único que falta. Ahora mismo. Lo que falta, pero ya se inició un plan piloto en el régimen subsidiado que lo está auspiciando el Ministerio de Salud. Pero el Seguro Familiar de Salud es solo uno. Tiene que ser para ambos regímenes y tiene que ser obligatorio, porque eso es lo que manda la ley. Eso se está caminando. Yo creo que se está esperando. Se han tomado medidas importantes. Por ejemplo, hay una medida que tomó el Consejo Nacional de Seguridad Social por iniciativa del señor ministro de Trabajo, el doctor Winston Santos, que es una persona gran conocedora del sistema dominicano de seguridad social, porque antes de ser ministro él era el representante de los ministros de trabajo en el Consejo. Y él propuso que los empleadores públicos y privados, mediante una resolución, tienen que reportar a sus empleados por el sueldo mínimo establecido. Y eso elimina la ilusión que muchas veces se reportan empleados que ganan $10,000 por $200. Y eso es un robo al sistema, porque usted lo reporta por $200. Para salud, usted paga el 10%, usted es su empleador, son $20. Pero resulta que usted le cuesta al sistema, porque tiene 5 hijos y una señora, $8,000. Entonces usted está pagando 20 y le está costando $8,000. Óyeme, es un sistema solidario, mediante el cual el que más gana debe ser solidario con el que menos gana. Pero cuando usted lo reporta por menos de lo que usted gana, usted le está robando al sistema. Entonces eso se elimina con eso, pero es un proceso. Porque las cosas en seguridad social no son automáticas, tiene que surtir un proceso poco a poco. Y ahora, con esa personería jurídica y con presupuesto propio, el que haga eso va a tener problemas con la tesorería y lo va a poder perseguir. O sea, el sistema está avanzando. Hay que lograr que se prescriba lo que usted necesite, que no haya una sobreprescripción en los estudios diagnósticos, en los exámenes de laboratorio. Hay que buscar la forma como esos recursos que son limitados, entre todos los actores del sistema, hagamos un uso costo eficiente para beneficio del afiliado, del trabajador, que es el punto más importante de todo el sistema.
Usted sabe que una cosa que yo debo confesar, bueno, ya yo tengo un buen tiempo, ¿no?, de vida, y he tenido que acudir muchas veces a los médicos en mis distintos periodos para chequear salud. ¿Sabe que la presencia de las ARS, con toda su rigurosidad, ha metido en competencia real a los laboratorios y se han abaratado muchos de los servicios de laboratorio que antes tenían precios verdaganarios? Así es. ¿Eso es así? Sí, eso es parte de la dinámica de la actividad. Y tendrá que pasar lo mismo con otros actores del sistema. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia, recientemente, el ministro de Salud Pública entendía que habían unos precios muy altos en algunos medicamentos y logró que se reunieron con la industria que produce los medicamentos y logró una economía de 95 millones de dólares. Miércoles. Esos son más de 5 mil millones de pesos, pero hay un plan adicional para lograr 320 millones de pesos más, de dólares adicionales en economía para los trabajadores. Diablo, no podemos replicar eso por aquí. Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que las ¿Y los genéricos? ¿A qué nivel nos encontramos también, a llegar a los genéricos? Yo creo que en Estados Unidos, que dedica el 18% del Producto Bruto Interno a la salud, se receta, se prescribe por genérico. Yo creo que es una de las cosas pendientes que tenemos. Pero hay que audar esfuerzos, hay que reunirse los diferentes actores, ponerse de acuerdo en beneficio de la población, que es más vulnerable y que más necesita de que su costo de bolsillo disminuya, porque cuando los medicamentos, los estudios de laboratorio, los estudios diagnósticos son los precios razonables, si usted tiene que pagar una diferencia, no es lo mismo pagar una diferencia de 2.000 que de 200 pesos. Entonces, hay que buscar la forma como el dinero alcance para que la población más vulnerable reciba los servicios de salud. Dentro de las críticas que escuchamos en estos días a la reforma que se hizo, se tuvo la que dice alguien, es que eso lo hizo el gobierno sin escuchar a nadie. O sea, los actores sí lo dijeron, los actores no participaron, simplemente se reunieron y RAN se acabó y se hizo esa reforma coja. A esa última reforma. Esta última reforma. Ustedes no participaron, ¿no? No, lo que pasa es que básicamente la reforma tenía que ver con la parte de pensiones, con la personería jurídica de la tesorería y de la DIDA, y también con la eliminación de los recargos por moras e intereses. Pero, reitero, esa propia ley, esa misma ley, o sea, entonces fue así, nada más se reunieron con esos actores. No, pero fue el fruto de una decisión en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Fue muy repensada. Muy repensada, muy analizada. Y una decisión del Poder Ejecutivo. Y del Poder Ejecutivo, Pero nosotros participamos, nos invitaron los senadores en varias de las reuniones que se hicieron en la Comisión de... Pero fue una recomendación que salió del Consejo Nacional de Seguridad Social al Poder Ejecutivo, que la bajó. Sí, claro. Pero muy reflexionada en el Consejo. Pero reiteraba que el artículo 29 dice textualmente que en el mes de septiembre el Congreso Nacional tiene que abocarse a una revisión profunda e integral de la ley 87. Y eso involucra incluso vista pública. Sí, claro que sí. Y ahí, bueno, los accidentes de tránsito, digo y para yo, los que quieren tranquilizarse, el nuevo gobierno lo va a hacer en septiembre. Claro, claro. Pero es importante porque hay cosas pendientes, lo que hablábamos más. Los accidentes de tránsito los cubren las ARS. Pero eso debiera ser parte del catálogo de prestaciones del plan de servicio de salud, para no tener una cuestión adicional y bregar con una cápita adicional. La inflación es un factor económico que nada tiene que ver con ningún sector, eso lo publica el Banco Central de la República Dominicana. Y la cápita debe ser indexada de manera automática, que no haya que luchar con eso. Hay que avanzar en la universalidad del aseguramiento, para que todos los dominicanos y los residentes legales tengan derecho a la salud. A la avanzar en el sistema de la atención primaria. Interesante, qué bueno, refrescante hoy, que no queríamos meter en el asunto de la campaña, que ya está cerrada de día a noche, pero usted nos ha sido de mucho provecho. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos el lunes, Dios mediante.